Mi papá me abandonó, a mí mi tío me violó, a mí me hicieron tal cosa, a mí me hicieron tal otra. Pobrecito de mí, yo viví desamparado en las calles. Bueno, y ahora está igual. Por fuera no, pero por dentro sí. Por eso entonces su vida espiritual vive con todas las desgracias de ese pasado y no puede vivir en santidad. Por eso es que siguen sus mismos vicios, por eso es que siguen sus mismos pensamientos, por eso es que siguen su misma vida. ¿Sabe por qué? Porque no ha podido despojarse del pasado. Y entonces el Señor nos está llamando a nosotros a vivir viendo hacia el futuro, como dijo el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás. Yo prosigo al blanco que es Cristo. Me esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo decía, mire, no siendo que yo haya sido llamado para ser testigo, para ser heraldo, para anunciar las grandezas de este evangelio glorioso, y ahora venga yo mismo a ser descalificado. ¿Sabe? La descalificación está en el extravío de la gente. ¿Sabe usted que es un heraldo, verdad? Es un anunciador. Incluso en México hay un periódico que se llama El Heraldo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el que lleva el periódico, hermano, tiene su ruta y de repente, hermano, lo llama la novia y se va para allá? Nunca llegó el anuncio. Nunca llegó el heraldo. Porque se extravió, porque se desvió, porque se fue para otro lado, donde no le correspondía ir. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, no, las cosas de ayer a mí no me van a estar jalando ni para la derecha ni para la izquierda, sino que yo lo que voy a hacer es despojarme de ellas. Ok, cometí errores, hice cosas que no eran debidas, pero lo que voy a hacer es que voy a pedir perdón, me voy a perdonar yo mismo, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Que el Señor perdona a la gente, pero la gente no se perdona a sí misma tampoco. Y tampoco muchos no son capaces de ir y pedir perdón, aunque hayan sido ellos los ofendidos, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Si algún hermano tiene algo contra ti, ve tú y pídele perdón a él. ¿Por qué? Porque eso es quitar, despojarme de las cosas pasadas. Las cosas que sucedieron hace 5 minutos, hace 10 minutos, ya quedaron atrás, ya tienen que quedar en el olvido. Y yo lo que tengo que hacer es seguir hacia el blanco que es Cristo. Porque si no, hermano, hay peligro de ser engañado. Cuando uno se estanca, cuando uno se detiene en el caminar en el Señor, hermano, perdóneme, pero otras voces pueden llegar. Y eso fue lo que pasó con Eva. Ella debe haber seguido avanzando cuando la culebra le quiso hacer plática, le hubiera dicho, cállate, ahí nos vemos. Voy para mi casa. No te quiero ir. Ahí se hubiera hecho oídos de pescado, ¿verdad? Nosotros, hermanos, debemos de hacer lo mismo. ¿Sabe que el único o los únicos que van a ser engañados son aquellos que no tienen dinámica en su vida? ¿Se recuerda qué es dinámica o de dónde viene? De la palabra dunamis. Y el dunamis es el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar todos los días, avanzar todos los días, avanzar todos los días. Es decir, ya leí ayer, vuelvo a leer hoy. Ya busqué al Señor, vuelvo a buscarlo el día de hoy. Lo que pasa es de que a veces nos volvemos religiosos, y en esa religiosidad entonces nos empieza a acusar a nosotros. Por ejemplo, si usted es una persona que se levanta a orar a las 5 de la mañana, pero de repente se le pegaron las conchas en estos días de frío, hermano, y pues se levantó a las 9, 10 de la mañana, ¿verdad? Y ya no oró. Al otro día se siente acusado porque dice, pero es que yo oraba todos los días a las 5 de la mañana. Y ese otro día, no, es que me siento mal, ¿cómo va a ser eso? Me vaya a parar hoy a las 5, si ya le falla al Señor en uno. Perdóneme, pero eso detiene el caminar de la gente.
En cuanto usted se levantó a las 9, 10 de la mañana, Señor, perdóname, vengo retrasado, pero aquí estoy. Yo te doy gracias por tu misericordia, bondad. ¿Cuál es el problema? ¿O acaso cree usted que el Señor solo oye a las 5 de la mañana? No, el Señor nos oye a cualquier hora. Claro, qué lindo que podamos buscarle a ciertas horas, ¿verdad? Eso es todo, pero no quiere decir que por eso el Señor no nos oiga a otras horas, ¿verdad? Si no, imagínese usted a Pedro se ahogándose, ¿verdad? El Señor le hubiera dicho, no, espérate hasta las 5 voy. A la hora que estuviera tragando agua Pedro ahí. El Señor nos oye a toda hora. Las religiosidades nos detienen. No, hermano, es que lo que pasa es de que nosotros allá en tal iglesia y en tal año y en 1900 tanto, nosotros hacíamos tal cosa y ya dejen las cosas de pasar. Ahora las hacemos de esta manera y aquí seguimos. Y tenemos que seguir adelante. Porque si no nos detienen esas cosas. Así es. No, hermano, es que lo que pasa es de que yo antes para orar usaba el velo hasta aquí, miren, ahora lo uso aquí. Y eso me detiene para orar. No, hombre, déjese de cosas. Lo único que sí estaría mal es que nosotros dijéramos que no hay que usar el velo. Ahí sí, de plano, andaríamos en la calle de la amargura. Ok, es necesario el velo. Ok, sigamos pues. Dice, Primera de Corintios capítulo 12, verso 1, este pasaje es muy lindo. 12, 1, 2 y 3, dice la Biblia, Primera de Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y entonces, a partir de ahí, empieza a hablar de los dones espirituales. En el pasaje que usted tiene ahí, ¿verdad? Y empieza diciendo acerca de los dones. Entonces, cuando el Señor me abrió los ojos para ver esto, dije yo, qué tremendo, porque entonces, si alguna otra cosa es necesaria en nuestra vida para no ser engañados, son los dones del Espíritu. Amén. Nosotros necesitamos tener dones del Espíritu. Amén. Ahora, lo que sí es que hay que ponerle equilibrio a los dones del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es el equilibrio que debemos de ponerle? Que sea el Espíritu el que haga funcionar esos dones sobre nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Porque digamos, no se trata de que si yo tengo palabra de profecía, porque por eso el apóstol Pablo también decía, procurad los mejores dones. Y dentro de ellos mencionó la profecía. Ahora, uno tiene que tener, porque la profecía es una interpretación también del Espíritu. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora uno tiene que tener cuidado con la profecía. Consigo mismo, pues. No con la profecía, sino que consigo mismo. ¿Por qué? Porque hay gente que entonces tiene el don de profecía y de repente, hermano, hermana, ¿usted tiene algo para mí? Permítame, hermano, cierra sus ojos, ¿verdad? Y empieza a orar y de repente, sí, hermano, dice el Señor tal cosa. Cuidado. Porque puede ser que ya no sea el Señor, sino su corazón o sus buenos deseos. Entonces, nosotros debemos de ver también y de saber dónde se mueven los dones del Espíritu. Pregunto, ¿dónde se mueven los dones del Espíritu? ¿Ah? En donde se junta la iglesia del Señor. Porque los dones son para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, cuando usted ve a un llanero solitario por ahí dando profecías, no se acerque, porque le puede estar hablando de su propio corazón. Eso uno tiene que tener cuidado de lo que oye, de los dones del Señor, cómo se mueven. ¿Para qué sirven los dones del Señor, hermano? Para edificar, para consolar y para exhortar, ¿verdad? Para esas tres cosas es que sirven los dones del Espíritu de Dios. Si alguien llega con
con alguna palabra o algún don espiritual de parte de Dios, pero no lleva ninguno de esos tres elementos como contenido, perdónenme, pero hay que dudar. Entonces, yo le he dicho a usted que cuando el Señor le quiera hablar a su corazón, cuando el Señor le vaya a hablar a través de alguien más, no empieza a llorar, ni grite ni se tire al piso. Cállese y escuche, porque si no, primero no sabe ni qué le dijeron, y segundo no sabe si era o no de Dios. Así es. Y después uno dice, amén, yo lo recibo, y a lo mejor lo que estaba haciendo era maldiciendo. Sí, hermano, perdón, pero es que de todo se ha visto. Entonces, porque si en algo, óigame bien, por favor, hermano amado, si en algo el espíritu de engaño va a trabajar fuertemente, va a ser sobre los dones espirituales. Así es. En las iglesias. Porque la Biblia dice que por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ahora, ¿la maldad en dónde? ¿En el mundo? No. Si el mundo vive en maldad, ha vivido en maldad. En la maldad de la iglesia. Amén. ¿Y cómo le llamó el Señor a aquellos que le dijeron que habían profetizado? Oye, habían profetizado. Habían echado fuera demonios. Habían sanado enfermos. ¿Acaso no son dones espirituales? Sí. ¿Cómo les dijo el Señor? Oh, sí, anda, que pila, déjame escuchar. De una vez, sentados allá a la par mía. ¿A qué no? ¿Qué les dijo? Apartados de mí, yo no los quiero. Apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los quiero. Entonces, ¿dónde va a surgir esa maldad? Dentro de las iglesias. Pero miren qué tremendo, ¿va? Porque los dones espirituales son los que nos sirven para no ser engañados. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que cuidar que sea el Espíritu el que nos indique, que nos hable, para no ser engañados por los mismos dones espirituales. Así es, así es. Así esto es bien tremendo, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro, hay que probar los espíritus. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? Buscar el Espíritu Santo de Dios. Buscarle al Señor. Y entender entonces que, por eso dice la Biblia, no dejando de congregaros como muchos tienen por costumbre. Entonces quiere decir que el que no se está congregando tiene un alto porcentaje de ser engañado en cuanto a los dones espirituales. Así es. Tiene un alto porcentaje de ser engañado. Entonces, porque los dones espirituales, ya le dije, se mueven dentro de la congregación, se deben de mover dentro de la congregación. Y nosotros debemos de buscar que se muevan en nosotros. No tengamos temor de decirle al Señor, Padre, por favor, lléname de los dones espirituales. Yo los anhelo, yo los deseo con todo mi corazón. Yo los anhelo. Y usted también desee, los anhelo. Pero sabe que este año es un año de reinicio, ¿verdad? Tenemos nosotros que volver otra vez nuestra mente a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios, y empezar a escudriñar con la claridad o la clarividencia del Espíritu qué cosas, hermanos, están bien y qué cosas no están bien. Y también nosotros debemos de empezar a buscar todo tipo de dones espirituales que vengan de parte del Espíritu Santo, por supuesto. Amén. Ok. Pero ya para terminar, porque ya es hora, ¿verdad? No me acuerdo ni a qué horas me dieron el tiempo, pero vamos a ir culminando. Deuteronomio 30, 15 al 18. Últimos dos versículos que le voy a dar. Deuteronomio 30, 15. Dice la palabra del Señor: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos
y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero oiga, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, ¿qué es eso? Engañarse. Y te inclinares a dioses ajenos y les sirves, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces, ¿de qué está hablando? De la tierra prometida, ¿verdad que sí? Pero fíjese que inicia diciendo: mira, yo he puesto delante de ti hoy vida y bien, pero también muerte y mal. Entonces, la vida y el bien, ¿en dónde están contenidos? En Cristo. En todo lo que aquí dice, el verso 16. Porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios. Mira, hermano, esto es bien tremendo, ¿va? ¿Sabe por qué? Porque aquí no está diciendo: mira, yo te invito a que ames al Señor. No, entonces es un mandato amar al Señor. Pero es un mandato amar al Señor, ¿sabe qué? Al que quiere la vida y el bien y no ser extraviado. Porque el que quiere la muerte y el mal será extraviado. Entonces quiere decir que el mandato de amar al Señor le va a valer. No le va a importar. No va a amar al Señor. ¿Cómo? Es que lo que pasa es de que el mandato sí es impuesto, pero es impuesto al que ha decidido amar la vida y el bien. Así es. Por eso decía el apóstol Pablo: me es impuesta la necesidad de hablar de este evangelio. ¿Quién se la había impuesto? Nadie se lo había impuesto. Él a sí mismo tomó la imposición sobre su vida. Y claro, el Espíritu vino y se lo impuso a él. Se lo puso sobre sus hombros, hermano. Pero porque él dijo: yo quiero el bien y la vida sobre de mí. Amén. Yo no me quiero extraviar. Entonces, todo aquel que decide amar a Dios es porque ha decidido la vida y el bien y no extraviarse. Así es. Entonces, deja que se le impongan los estatutos, deja que se le imponga el amar a Dios. Amén. Si no, no sé si me estoy dando a entender. Amén, amén. Claro, yo sé que alguien me va a decir: el evangelio es positivo y no impositivo. Sí, amén. Amén. Sí. En principio sí. Pero después, a los que hemos decidido, perdóneme, pero sí nos es impuesto. Amén. ¿Sabe por qué? Se lo voy a poner como un ejemplo. La Biblia dice que esto es un ejército. ¿Verdad que sí? Amén. Usted mismo lo ha cantado. Usted mismo ha dicho que ese es el ejército del Señor. Usted mismo se pone feliz y contento cuando de repente decimos: porque las batallas de Dios vamos a ganarlas, vamos a ganar la batalla en este año, en este tiempo, sobre nuestros enemigos. Yo le aseguro que si empezamos a hablar así, usted se le va a enchinar el cuero, ¿verdad? Y se va a sentir así poderoso y se va a levantar, y más si los hermanos empiezan a cantar cantos de guerra, ¿verdad? Y uno se siente así, pero tremendo, ¿verdad? Pero pregunto ahora: ¿será que entonces en el ejército no les imponen normas y leyes? Pero porque aman su nación. Ahora, no sé si me doy a entender con eso, hermano. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Más bien se lo voy a preguntar. Pero ¿sabe qué? Si no quiere, no me lo responda. ¿Usted ama al Señor? No me lo responda. Va, respóndamelo pues. ¿Usted ama al Señor? Amén.
Entonces para usted sí es impuesto. Amén. Amén. Dios. A usted sí se le va a imponer el que ame a Dios. A usted y a mí sí se nos va, bueno,